Bienvenidos a este programa Análisis. Bueno, hoy tocaremos algunos temas relacionados con el COVID y lo que está ocurriendo a nivel nacional y estatal. Pues resulta que ya el viernes pasado se dio a conocer que ya Jalisco, junto con la mayor parte de los estados, pasaba semáforo amarillo. Con eso, pues ya empiezan a abrirse algunas actividades, pero también hemos visto que aquí en la región de Los Altos y Jalisco, pues ya parece que estamos en semáforo verde porque todo está abierto, aunque aún hay un alto riesgo de contagios y aún hay personas que están enfermas de COVID. Pero la única diferencia de todo esto es que ya no están haciendo las pruebas, o son muy pocas las pruebas que se hacen para detectar el COVID. Y ahorita todo está enfocándose en la vacunación. Vea usted. Semáforo de riesgo epidémico, la curva epidémica no miente, los indicadores no mienten, los hospitales están teniendo un descenso en su porcentaje de ocupación hospitalaria, la curva epidémica está disminuyendo en todo el país y esto lo que nos lleva es que tenemos 10 entidades federativas en el nivel de riesgo alto o color naranja, 20 entidades federativas en color amarillo, y 2 entidades federativas que son Chiapas y Campeche en el menor de los riesgos epidémicos de acuerdo a los indicadores de este semáforo de riesgo epidémico. Recordar que bajo no significa cero, bajo es el nivel mínimo, pero el virus continúa circulando muy levemente en estos 2 estados y la circulación general, la actividad viral en general en nuestro país ha ido disminuyendo poco a poco gracias a la actuación, gracias a el trabajo que como sociedad han hecho de llevar a cabo las medidas básicas de prevención y gracias al trabajo que el equipo de salud pública de todas las entidades federativas han hecho en la búsqueda intencionada de personas que pudieran tener un factor de riesgo para tener cuadros graves de COVID y que con esta estrategia de atención primaria de la salud se está yendo a atender a las personas, a buscar, a ofrecer la información, a ofrecer promoción de la salud, a empoderar a las personas para que tomen las decisiones correctas para el autocuidado y la corresponsabilidad que hay en el cuidado de su salud. Y me parece que decirle a la población que también como el color lo define y el escuadrón de la salud que presentamos en su momento, el color naranja está representado por prudencia. Entonces, sí se van a abrir otro tipo de negocios, ¿no? Como cines. A las personas que trabajan en los cines y que son dueños de estos lugares, por ejemplo, por poner un ejemplo, lo que solicitamos es que sigan las recomendaciones y las solicitudes de tener aforo reducido, ventilación en el lugar, no tener mucho tiempo al mismo grupo de personas en un solo lugar y poder hacer esta ventilación, ¿no? Que las personas utilicen su cubrebocas, que las personas lleven o utilicen su alcohol gel o se laven las manos de forma constante, ¿no? Y entonces este tipo de acciones, de pequeñas acciones que todas las personas podemos hacer, y si observamos al ir a un lugar que ese lugar está lleno, no llenarlo más, sino ser prudentes y retirarnos. Entonces me parece que estas pequeñas acciones que todas las personas podemos hacer es lo que nos va a llevar a tener una apertura de otras actividades socioeconómicas con orden, con prudencia, con seguridad para activar la economía que tanto se requiere y al mismo tiempo guardar
la seguridad sanitaria de las personas que visiten. Aunque ya se pasó a semáforo amarillo, aunque ya está llegando la vacuna y aunque está ocurriendo todo esto relacionado con un mejoramiento en cuanto a la cantidad de casos de COVID, hay una situación también. Hay que tener aún la sana distancia, hay que mantener la distancia de una persona con otra para evitar todavía los riesgos de COVID. Es un tema que no debemos de dejar aún así nada más porque puede incrementarse la cantidad de casos de COVID. Entonces, este es un balance que se ha venido trabajando precisamente a través del semáforo de riesgo epidemiológico desde que este se implementó una vez que terminó la Jornada Nacional de Sana Distancia y que de hecho seguirá operando en las siguientes semanas, en los siguientes meses, dado que su objetivo es precisamente poder lograr este equilibrio. Mientras las entidades empiecen a disminuir sus riesgos epidémicos, es decir, el riesgo de contagiarse, el riesgo de enfermar, el riesgo de desarrollar enfermedad grave o crítica y por lo tanto el riesgo de fallecer a consecuencias de la enfermedad, en la medida que disminuyan estos riesgos, entonces se pueden empezar a activar algunas actividades económicas, sociales, públicas, siempre teniendo presente que como el riesgo nunca es cero, como el riesgo siempre está presente en cualquiera de los niveles, las acciones preventivas que en lo personal podemos llevar a cabo deben de ser parte ya de nuestro día a día y deben de haber formado parte de nuestros hábitos. Nos estamos refiriendo precisamente a procurar la sana distancia en todo momento, nos estamos refiriendo al lavado de manos constante que debemos de tener, nos estamos refiriendo al uso adecuado del cubrebocas, sobre todo, obviamente, cuando no podemos quedarnos en casa porque tenemos que salir a trabajar o porque tenemos que salir a hacer alguna actividad esencial, pero entonces en esas condiciones usamos el cubrebocas de manera adecuada cuando estamos en espacios cerrados, en espacios concurridos que no es posible evitarlo. Cuando podamos evitarlos, entonces lo mejor es no estar en ese tipo de situaciones. Y esto es algo también que es un llamado a la población que debe de continuar en estos siguientes meses. Si bien es cierto, hemos visto una reducción importante de la carga de enfermedad y de la epidemia en México, pues una de las razones precisamente que ha contribuido a que esto suceda, recordando que esto todavía no es una consecuencia o no es producto del impacto de la vacunación, esto todavía se verá en varios meses adelante en el año. Ahorita todavía no tenemos ese impacto, ya iniciamos, se espera lograr en algún momento, pero en este momento si tenemos una disminución es porque de alguna manera todas estas acciones preventivas con las que contamos y que contábamos inclusive antes que llegara la vacuna se están poniendo en práctica y se están implementando en todo el territorio nacional. Entonces, en la medida que nosotros continuemos con ellas, las hayamos adoptado y las pongamos en práctica día a día, podremos mantener una transmisión basal, una transmisión que en su momento nos permita poder avanzar semana con semana, mes con mes con la vacunación para, obviamente, en su momento, tanto con la inmunidad que naturalmente se va desarrollando en las personas que se contagian y enferman de la COVID, como la inmunidad que iremos logrando, esta inmunidad adquirida a consecuencia de la vacunación, pues entonces podremos semana con semana, mes con mes, ir disminuyendo la cantidad de personas susceptibles a enfermar. Pero entonces por eso es importante mantener esas medidas y en la medida que las podamos implementar en nuestro diario quehacer, podremos contribuir entonces todos juntos a este balance que en su momento obviamente también nos permitirá reiniciar actividades que son importantes y que son esenciales para nuestro desarrollo, tanto personal, familiar, comunitario y obviamente como nación, que nos permitan obviamente seguir adelante. Entonces, esto será un punto fundamental que tengamos y que tenemos que seguir trabajando con toda la población de manera conjunta. Vamos al corte comercial. Ya regresamos. Visión deportiva con lo mejor del deporte local y regional. El mundo cambia a diario y es muy importante reportar el qué, cómo, cuándo, dónde,
y por qué. Y a donde sea que voltees, siempre hay una noticia nueva. CNT, Cable Noticias Tepa. EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Y también se dio a conocer que estarán llegando diversos embarques de vacunas, esto hasta mayo o junio. Y esos son datos que son esperanzadores porque podremos tener la certeza que pronto estará la vacuna para casi todos los mexicanos o la mitad de los mexicanos para poder estar protegidos, aunque será por este año nada más, porque recuerde que aún no se tiene una vacuna que sea por muchos años, aunque ya está en estudio. Pero ahorita será la vacunación anual, así es que este año se tiene que poner la vacuna y el próximo año también tendrá que aplicarse de nueva cuenta y así hasta que no se tenga una dosis que dure por mucho tiempo. Pero por lo pronto, ojalá que se pueda vacunar a la mayor cantidad de personas y por eso presentamos datos de cómo estarán llegando los embarques de vacunas aquí a México. El calendario para el arribo de dosis de vacuna en México, primeros 5 meses del año, no se pone aquí enero, está febrero, marzo, abril y mayo. Más de 100 millones de dosis. Las dosis que encontramos aquí en amarillo ya se recibieron, dosis recibidas está por allá en amarillito. Queda para el mes de febrero una entrega de 800,000 dosis de la vacuna Sinovac, que se estarán recibiendo en próximos días. Es la promesa de entrega en febrero. En marzo recibiremos 23.6 millones de dosis de vacunas de todas las posibilidades de distribución que tenemos, 4.1 millones de dosis de Pfizer, 10 millones directamente de AstraZeneca, 2.7 millones de dosis CanSino, 1 millón más de Sputnik V, 1.16 millones de dosis también de vacuna AstraZeneca, pero a través del Instituto Serum de la India, 3 millones de Sinovac y 1.6 millones también de AstraZeneca, pero a través del mecanismo COVAX. Y así podemos ir viendo en abril y en mayo, que en abril son 33.2 millones de dosis y en mayo 46 millones de dosis de básicamente los mismos distribuidores o temas, excepto a partir de abril. En abril y en mayo ya el Instituto Serum de la India ya no está programado para esos 2 meses. Esto es importante y es muy importante, a veces no leemos los asteriscos, pero es muy importante este asterisco. Por acá podemos ver que dice: la información proviene de contratos y documentos de actualización por parte de los proveedores y están sujetos a modificación. ¿Por qué? Pues porque ya lo vimos con Pfizer, tomaron una decisión correcta de disminuir la producción para posteriormente adaptar su planta e incrementar su producción y poder producir más. Hay que acordarnos que a nosotros nos entregarían entre todas los proveedores en estos meses 100 millones de dosis, pero nuestro país, que tiene 128 millones de habitantes, pues forma parte de un mundo completo de 7.500 millones de personas, todas y cada una de ellas con los mismos derechos que tenemos nosotros también de recibir una vacuna, y los proveedores están intentando incrementar su producción para ir dando producciones suficientes para ir vacunando a más y más y más países. Esto muy importante, esperemos que todos estos 23 y 33 y 46 millones de dosis que están comprometidas por parte de los laboratorios se entreguen en tiempo y forma como está estipulado, pero también tenemos que entender que puede haber
alguna situación que no está en control ni de la persona que contrata ni del proveedor, que pueden disminuir su producción y limitar estas entregas. Sin embargo, esto es lo que está comprometido y estamos plenamente seguros de que se podrá cumplir por parte de las empresas. Aunque va a llegar la vacuna, aún hay que saber que ahorita se quiere vacunar a adultos mayores debido a que por la edad y las condiciones de salud puede complicarse y puede llegar a fallecer una persona adulto mayor. Vea usted, ¿por qué van a vacunar primero a este sector de la población? ¿Cuáles serían las etapas y por lo tanto los grupos en los cuales se debería priorizar la aplicación de la vacuna? Precisamente los adultos mayores, por el factor de riesgo de la edad que ellos tienen, fueron definidos entre estos primeros grupos y por eso entraron inmediatamente en la segunda etapa, una vez obviamente que se hubiera iniciado con los trabajadores de la salud al frente de la respuesta de la epidemia de COVID-19. Y una de las características principales y que se resalta por qué los adultos mayores están en estos grupos es porque cuando se realiza el análisis de la letalidad y de la mortalidad que está produciendo la epidemia de COVID-19, son precisamente los mayores de 60 años los que tienen más incrementada este indicador. De hecho, cuando se cruza la barrera de los 60 años, tanto la letalidad como la mortalidad se empieza a duplicar. Y en la medida que vamos incrementando todavía más la edad, entre los 70 y los 80 años, esta letalidad y esta mortalidad inclusive se triplica. Entonces, dado que los objetivos que están enmarcados en la política nacional de vacunación son precisamente combatir, controlar y por lo mismo disminuir la mortalidad que está causando la enfermedad, pues entonces son los grupos que obviamente se tienen que priorizar y son los grupos con los cuales se ha iniciado ya con la vacunación. En la medida que sigan llegando siguientes dosis al país, obviamente podremos continuar con este grupo poblacional. Recordemos que es un grupo poblacional que en su totalidad suma un poco menos de 15 millones, distribuidos obviamente en las 32 entidades federativas, pero que además son grupos que también pueden presentar algunos retos para su vacunación. Y uno de ellos es precisamente la posibilidad que algunos de ellos no tienen de trasladarse, de movilizarse por sus propios medios. Por eso, llévalos a vacunar. Ayudemos a nuestros adultos mayores. Y nosotros somos familiar de un adulto mayor, amigos de un adulto mayor, conocemos, pertenecemos a una comunidad, a un grupo que conoce a algún adulto mayor que en su momento no tiene la capacidad por sí mismo de movilizarse. Veamos las estrategias a través de las cuales este adulto mayor pueda acudir a recibir su vacuna o sirvamos como un canal de comunicación con los puntos de vacunación para que las brigadas puedan terminar de identificarlos y puedan entonces en su momento ofrecerles también la vacunación a domicilio, como se ha estado ya realizando en muchas de las entidades federativas. Convirtámonos nosotros en actores activos del proceso de vacunación, ayudando y apoyando a nuestros adultos mayores para que de una u otra manera, ya sea llevándolos al punto de vacunación o ya sea alertando sobre el domicilio donde residen, podamos entonces contribuir a que el proceso de vacunarlos se concluya lo antes posible. Por eso, llevémoslo a vacunar. Y además, si en este momento, pues bueno, todavía no formamos parte del grupo de adultos mayores o no formamos parte del grupo de trabajadores de la salud de primera línea contra el COVID, pues entonces tenemos que esperar nuestro turno. ¿Buscarían con esto reducir la cantidad de personas que fallecen por la edad y que les da COVID? Y con eso sería un avance importante para terminar con los contagios, principalmente en ese grupo de edad ya muy vulnerable. Vamos al corte comercial, ya regresamos. Visión deportiva con lo mejor del deporte local y regional.
El mundo cambia a diario y es muy importante reportar el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y a donde sea que voltees, siempre hay una noticia nueva. CNT, Cable Noticias Tepa. EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Un tema que ha sido controversial es el regreso a clases semipresenciales o también hablar acerca del tema de clases en los cuales estarán yendo a actualización, según se da a conocer, con 9 alumnos como máximo aquí en Jalisco, pero aún dicen autoridades de salud que no es conveniente regresar a clases. Lo que podemos hacer es atender el brote, ver a las personas enfermas a través del sistema Nacional de Salud, del sistema de vigilancia epidemiológica y pues las consecuencias, hemos platicado en varias ocasiones cómo este tema de salud es un tema de corresponsabilidad social entre toda la sociedad. Todas las personas que conformamos la sociedad mexicana, gobierno o sociedad civil, debemos de participar y de entender que si las condiciones no son las idóneas para retornar a cierta actividad, debemos de entender que lo mejor es no hacerlo y es lo mejor hablando de este tema en particular sobre escuelas, es lo mejor para toda la comunidad educativa, empezando por el personal docente, seguido de las y los alumnos y también sus familias. Entonces, no existe ninguna sanción, pero la responsabilidad que se tiene al no seguir las recomendaciones de aguantar, de esperar a que las condiciones epidémicas sean más favorables para dar un inicio a las actividades escolares, puede tener consecuencias en la salud de las personas que asisten a esa escuela, ya sean niñas, niños, adolescentes o adultos que sean personas trabajadoras de la escuela. Nos dice son las características que hay que tener en la escuela y con las familias. Uno es generar los comités de padres de familia y autoridades escolares en la escuela para prepararse ante un eventual regreso a las clases presenciales. Es tener, como lo hemos dicho siempre, es para escuelas y es para todos los entornos, tener limpios los lugares, hacer higiene, lavado, agua y jabón y solución clorada. Tenemos un lineamiento en coronavirus.gov.mx para hacer limpieza de espacios cerrados y espacios abiertos. Y la vigilancia y la comunicación con la autoridad, entre la autoridad escolar y la autoridad sanitaria, para que en el momento en que se pudiera regresar a las clases presenciales y haya alguna sospecha de casos de coronavirus, se pueda empezar a hacer los aislamientos y el cierre, ya sea de salones, de grupos o de toda la escuela, dependiendo de la extensión del brote que pudiera ser. Estas actividades se llevan a cabo muy comúnmente en materia de influenza, ¿no? Cuando una escuela detecta a una niña o un niño que tenía o que tuviera influenza, pues esa persona, ese alumno o alumno
se retira a su casa, pero si hay ya un brote, pues es siempre mejor cerrar ya sea el grupo para evitar una mayor dispersión de la enfermedad, ¿sí? Y esto se hace también vigilancia epidemiológica para como sitios centinela, inclusive las escuelas, en otros sistemas de salud, como es el canadiense, utilizan las escuelas como unidades centinela de vigilancia para la influenza, y esto se puede replicar también en materia de coronavirus, pero insisto, siempre y cuando se tengan las condiciones epidémicas o epidemiológicas para esto. Y aunque se está vacunando a la mayor parte de la población, también hay preocupación acerca de las nuevas cepas que están dándose a conocer a nivel mundial y la posibilidad de que estas no sean cubiertas con la vacuna que se esté aplicando. Los virus van mutando poco y se van diferenciando. A pesar de ser el mismo virus, va teniendo diferentes variantes o linajes. Hasta el momento, afortunadamente, los laboratorios, con el análisis que han hecho, han definido que sus vacunas que se han analizado tienen la misma eficacia o sí surten efecto contra las variantes con las que se han estudiado. Para que una vacuna no tuviera eficacia contra el virus tendría que cambiar tanto que ya ni siquiera probablemente se contaría como el mismo virus. Esto sucede también con el virus de influenza, y es por eso que cada año se tiene que analizar cuál es la mejor vacuna para el hemisferio norte, el hemisferio sur, contra la influenza, de las dos subtipos de influenza A que circulan regularmente en el ser humano, AH3N2 y AH1N1, así como cuál es el linaje de influenza B que principalmente circula o circuló en el hemisferio para proteger y para tener esta vacuna trivalente, ya sea siempre los dos subtipos A, H3N2 y H1N1, y ya sea el linaje Victoria o el linaje Yamagata de la influenza B, cuál es el que mejor se adaptaría al colectivo del hemisferio norte. Entonces, por eso se revisa cada año. ¿Por qué ahorita no podríamos asegurar esto del coronavirus, del SARS-CoV-2? Pues porque apenas acaban de salir las vacunas, se está conociendo la dinámica y la genética del virus para saber cuál es el comportamiento, los cambios, las variaciones que tiene, para saber si la misma vacuna va a ser útil para múltiples variantes. Y la verdad es que también con las técnicas con las que se están elaborando las vacunas nos hablan de una posibilidad de que la misma vacuna sea útil para múltiples variantes. Esto por el ARN mensajero que se utiliza en algunas de las vacunas o los vectores virales. Entonces lo más probable es que sí exista una protección, una eficacia contra diferentes variables o variantes, del virus SARS-CoV-2. Aún no concluye la pandemia del COVID-19, debemos seguir cuidándonos hasta que ya se vacune a la mayor parte de la población, y es cuando podremos relajarnos. En tanto, pues no hay una forma en la cual pues podamos estar aún seguros de que no podemos contagiarnos, pero bueno, ahorita lo que sigue es cuidarnos, mantener esta distancia, lavado de manos y sobre todo uso de cubrebocas, que es un punto que nos puede auxiliar a evitar cualquier contagio de COVID. Gracias, cuídese.
EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas.